Hoy Dios puso en mi corazón un tema o un mensaje muy importante que tiene que ver con lo que tuvimos el domingo anterior. Y vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 32 de Isaías. Isaías capítulo 32. El título que tiene ahí en la Biblia dice el Rey Justo. El Rey Justo. El Rey Justo. Y hoy voy a hablar un poquito de esa justicia de Dios. De la justicia de Dios. Este tema también está enmarcado en lo que estamos estudiando sobre la ley y sobre la gracia. La ley y la gracia. Capítulo entonces 32 del libro de Isaías. ¿Lo tenemos? Ahí en el versículo 1. Ok. Vamos a ver en la pantalla. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey. Y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el taramposo será llamado espléndido. Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Aleluya. Hay muchas cosas que podíamos sacar de este mensaje, pero yo quisiera llamarla como una pregunta. ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu refugio? ¿Por qué me hago esa pregunta? ¿Cuál es tu refugio? Y luego me pregunto a mí, ¿cuál es mi refugio? Y esto nos va a explicar y nos va a contestar a cada uno de nosotros cuál será nuestro refugio. Porque primero describamos qué es un refugio. Un refugio es un lugar de seguridad. Segundo, un refugio es un lugar donde me protejo. Repito, un refugio es un lugar de seguridad, pero un refugio también es un lugar para protegerse. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hay muchos lugares que son lugares de seguridad, pero que a veces no nos presentan oportunidad
de escondernos ahí, de protegernos ahí, en ese tipo de refugios. Lo tercero, ¿por qué se necesitan los refugios? Cuando vinieron, hermanos, los tiempos de la década de los 80s, por ahí, si me equivoco, me perdonen, en muchas naciones del mundo se dieron guerras civiles, guerras internas, en naciones, inclusive guerras entre naciones, por ahí del 70 en adelante. Fue esos tiempos que se llamaron los tiempos de la Guerra Fría. Fueron los tiempos donde el comunismo estaba entrando a muchas naciones y hubieron países que le presentaron resistencia. Recuerdo la guerra en Nicaragua, la guerra en El Salvador, la guerra en Guatemala. Menciono estos tres países porque eran tres países cercanos a nosotros. Había guerra en El Salvador por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Había guerra en Nicaragua por el Frente Sandinista. Y ambos llegaron al poder en la actualidad por medio de la política. Había guerra en Guatemala, guerra civil, no recuerdo la de Guatemala, ¿cómo se llamaba? Los que peleaban. En Nicaragua eran los sandinistas. En El Salvador era el Farabundo Martí. Pero aunque en Guatemala había una guerra civil, una lucha interna entre el gobierno y algunas guerrillas, en El Salvador en el mismo tiempo y en esos mismos años había otra guerra. Y Nicaragua tenía otra guerra. Entonces, increíblemente, pero yo no sé cómo pasó eso, pero Honduras era el único país donde no había una guerra interna, donde no había una guerra civil. Y Estados Unidos tomó Honduras como base para traer sus tropas, para traer militares americanos, creando bases en Honduras desde donde entrenaba a los militares que se llamaban contras, contra la revolución nicaragüense, contra la revolución en El Salvador y contra la revolución en Guatemala. En Honduras se recibía entrenamiento para pelear contra los ejércitos en los países que acabo de mencionar. En Honduras era el lugar donde venía el armamento de Estados Unidos para repartirlo a esas tres naciones, a los que atacaban contra esas tres naciones. Resulta que como Honduras era el único lugar donde estaba el gobierno de Estados Unidos con un control, porque El Salvador estaba infiltrado por Rusia, por Cuba. No se van a enojar conmigo, cubanos, con lo que estoy hablando, pero esto es historia. Señores rusos tampoco. Y alguien dice que aquí no hay ni uno, no, en la televisión. Por la televisión. Esto lo ven en Rusia, en todo lado. Entonces, Rusia había infiltrado a través de Cuba, y Cuba, que era el más cercano, estaba metido en Nicaragua con el comunismo y con una revolución para derrocar el capitalismo. Estados Unidos tenía a Honduras como el centro y tenía un control para poder
tener acceso y ponerle un freno a Nicaragua, a El Salvador y a Guatemala. Así que Honduras se convirtió en un país de refugio. Están en clase, por lo menos por este lado. De refugio. En Honduras se crearon unos lugares donde se llamaban los lugares de los refugiados. Hay una institución mundial que se llama la ACNUR. Sí, creo que sí es, si me equivoco me corrige. Que es una institución que atiende la cuestión de los refugiados. Entonces vinieron mucha gente en el tiempo de la guerra civil en Nicaragua huyendo porque no querían verse involucrados ni en un ejército ni en el otro, ni en la revolución, ni en el de liberación o el de las contra. El de la contra. Entonces, como no estaban ni a favor del gobierno ni a favor de los revolucionarios o de los que estaban haciendo la contrarrevolución, entonces esa gente tenía que huir de Nicaragua para que no lo mataran, porque tomas partido de un lado o de otro y si no tienes que salir huyendo. Había gente que no quería entrar en ningún partido, no tomar partido en ningún ejército ni en el otro, entonces tenían que huir dejándolo todo. Gente que perdió casas, perdió tierras, perdió trabajo por huir de Nicaragua. Y entonces en Honduras el gobierno de Estados Unidos creó unos lugares donde habían cabañas para venir, refugiarse. Ahí tenían alimento, ahí tenían medicinas, habían hospitales ambulantes. Y esto en otros países también ha sucedido, pero estoy hablando de mi país porque es lo más cercano y que ustedes pueden conocerlo en historia. Entonces hubieron salvadoreños que entraban para Honduras a refugiarse en Honduras. Hubieron guatemaltecos que vinieron a refugiarse en Honduras. O sea, Honduras se convirtió en una ciudad de refugio. Ahora, el problema es que no solamente huían los que no querían tomar partido en la guerra. También si había alguien que de pronto en la guerra, en la batalla, siendo de la contra o siendo de los otros, mataba a alguien que sabía que se había metido a líos y que lo más seguro lo iban a buscar y lo iban a matar, entonces huía hacia Honduras pidiendo refugio. Todavía Estados Unidos tiene unas leyes, como la ley para los cubanos, que si un cubano huye de Cuba y logra entrar en Estados Unidos, poner un pie en Estados Unidos, tocar tierra firme, Estados Unidos no lo puede devolver a Cuba. ¿Por qué? Porque inmediatamente trate que pone el pie en Estados Unidos, él solicita un refugio. Y le dicen, ¿dónde viene usted? No, soy cubano. Ah, sí, claro, entre. Pero si lo agarran 5 metros, 4 metros, 3 metros, 2 metros, 1 metro, antes de tocar tierra firme, lo regresan. Qué terrible, ¿eh? Y hay algunos que ya cuando hay que sea de panza se tiran para caer a tierra y le piden a Dios que no venga una ola y los cubra. Es una ley que tiene Estados Unidos para los cubanos. Y así hay leyes que favorecieron en aquellos tiempos a los salvadoreños. Por eso en Estados Unidos hay muchos salvadoreños que entró en la época de la revolución. Un salvadoreño que llegaba a Estados Unidos, inmediatamente la ACNUR, que es la agencia de lo que trata con de los refugiados, le daba el estatus de refugiado en Estados Unidos y podía vivir en Estados Unidos y luego conseguía su permiso de trabajo y trabajaba legalmente. Aún así para los guatemaltecos y para los nicaragüenses. Hubieron muchos nicaragüenses que hoy son millonarios y fueron a Estados Unidos en esos tiempos. Entonces Estados Unidos se convirtió también en un refugio. Pero me gusta la oposición de Honduras porque estaba en medio de los tres. Entonces, un refugio es un lugar donde huimos para librarnos de algo. Y sobre todo, en este caso, se libraban de la guerra, se libraban de la muerte. Se libraban tal vez de un delito, porque podían haber cometido un delito en su país. O sea, en esos tiempos de guerra civil, cualquiera mata a otro. Y como sabe que la ley, la justicia lo puede alcanzar para meterlo preso, dice, me voy a aprovechar de la guerra, me voy a ir a Honduras y voy a pedir asilo, voy a pedir refugio, que me declaren refugiado para que no me manden de regreso a El Salvador. Mira qué bonito esto. Pero la Biblia nos decía algo. En el libro de Números, oh, qué bonito va a estar esto, creo yo.
En el libro de Números, en el capítulo 35. Aleluya. Capítulo 35, a partir del versículo 9. Dice, Números 35, verso 9. Vamos a la pantalla, yo lo leo allá en la pantalla. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Estoy en Números 25, 9. Habla 35, 9. Ok, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Mire, qué bonito, Dios es perfecto, hermano. Ciudades de refugio. Tendréis, dice, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Aleluya. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. O sea, si lo hizo ya con intención. Pero dice, voy a detenerme ahí porque es larga el asunto, se lo voy a explicar. Cuando alguien cometía un homicidio por accidente y él decía, yo soy inocente porque esto lo hice sin querer, entonces él sabía que la ley decía que cuando alguien mataba a alguien había que matarlo, apedrearlo, porque estaba incumpliendo la ley. La ley decía, ¿cómo decía la ley en el mandamiento? No matarás. O sea, al quebrantar la ley del Señor, se sometía al juicio, lo declaraban culpable y lo mataban a pedradas. Pero, si esta persona decía, no, yo sé que me puedo librar del juicio, yo sé que tengo pruebas de que no lo hice con intención, entonces él no se podía quedar ahí arriesgando que lo agarraran a pedradas, sino que tenía que correr hasta llegar a la ciudad del refugio. Mire qué tremendo. Y entrar a ese lugar. Dice aquí, verso 26. Dice, verso 26 de Números 35. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió. Dice, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. O sea, era permitido la venganza, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. O sea, la sentencia de estar en esa ciudad refugio dependía de la vida que tuviera el sumo sacerdote. Ay, vea qué bonito va a poner esto. Ojalá que me lo entienda, porque usted no se va a ir igual hoy de este lugar. Repito, si alguien mataba a alguien, puede haber sido intencional o no intencional. Y si él tenía oportunidad de huir y correr a la ciudad refugio,
y entraba a la ciudad de refugio. Desde que ponía un pie en el límite de la ciudad de refugio, entraba ahí. Dios ya había dicho cuál era la ciudad de refugio. Entonces, si alguien iba detrás siguiéndolo para matarlo y vengarse de la muerte que había hecho, él solo tenía una sola intención en su mente: llegar a la ciudad de refugio y cruzar la raya de la ciudad de refugio. Y en el momento en que cruzaba esa raya, nadie podía matarlo. Ya podía llegar cerquitita y llegar y verlo así y de frente, y no lo podía tocar porque era prohibido, porque entonces también el que lo mataba se convertía en reo de muerte. ¿Por qué? Porque había traspasado el límite que Dios había ordenado de la ciudad de refugio. Entonces, qué precioso esto. Cuando alguien cometía el homicidio, cuando alguien le quitaba la vida a otro, entonces decía: bueno, si yo logro huir a la ciudad de refugio, ahí voy a estar. Si no hay pruebas contra mí, a la hora que me quieran llevar a un juicio, no van a haber pruebas. Entonces, ese homicida, si él tampoco tenía las pruebas como para demostrar su inocencia, entonces tenía que quedarse en esa ciudad refugio hasta que el sumo sacerdote se muriera. Ese era el total de su sentencia. Ahora, ¿qué tal si el sumo sacerdote era de esos que son como un roble para morirse, hermano? Se moría primero el refugiado que el sumo sacerdote. Entonces, el hombre que huía a la ciudad de refugio, la ley era: no salgas de la ciudad del límite, porque si te encuentra un familiar, o sea, si te encuentra el vengador, puede matarte. Y dice que el vengador era sin culpa, porque decía: no, lo maté porque me lo encontré afuera de la ciudad. Pero él tenía que respetar cuando estaba el homicida dentro de esa ciudad. Ay, esto está bonito. Hermanos, leímos en Isaías 32, regresemos a Isaías 32. Ya me entendieron la ciudad refugio, ¿verdad? Ok. La única manera de permanecer vivo era dentro de la ciudad de refugio. Si se salía de la ciudad de refugio, lo encontraba ¿por qué? Alguien que quería vengarse, hermano, estaba ahí día y noche, hasta con almuerzo. O quizás hasta se turnaban y le decían: mira, aquí estoy. De policía terminaba haciéndola el vengador. Aquí estoy afuera de la ciudad de refugio. Aquí estoy esperando que aquel se canse de estar adentro y se salga. Imagínense un vengador con su espada aquí esperando que saliera de ahí, pero el mientras estuviera en el límite de la ciudad de refugio para adentro, no lo podía tocar. Entonces, seguramente se turnaba. Le decía: mira, mañana vas a venir vos a vigilar a este, porque si se sale de ahí, mátalo. Porque no, tal vez les mató al papá, un hermano, no sé, alguien querido. Entonces, aquel refugiado, la única manera de salvación era estando de esa raya para adentro. Si se salía, su vida estaba en peligro. Entonces, ay, qué lindo. Isaías 32 nos dice: he aquí que para justicia reinará un rey. Oh, aleluya. Y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. Oye, aquí no está hablando de un viento sencillo, está hablando de un viento, de esos vientos que son como huracán, los vientos que hacen daño, los vientos que destruyen, los vientos que matan. Entonces dice que aquel varón, hablando del rey justo, será como escondedero contra el viento. Cuando alguien siente que viene un viento fuerte, como cuando vamos en un vehículo y vamos en la parte de atrás del vehículo, en la paila, decimos aquí en Honduras. Cuando ese carro comienza a agarrar velocidad y el aire nos empieza a pegar fuerte, el pelo se nos alborota, hay muchos que se ponen hasta de pie para que les pegue el montón de viento, pero muchos lo que hacen es que se agachan para que el viento no los moleste. Eso es hacer un refugio contra el viento, para que el viento no te maltrate. Ahora dice: este varón será como escondedero contra el viento. Está hablando de alguien que se convierte en un refugio, alguien que te protege, alguien que está poniendo
su vida como un muro para defenderte. Entonces dije que un refugio es un lugar de seguridad. Dije también que un refugio es un lugar donde se corre cuando sentimos que la vida está en peligro. Queremos correr para escondernos. Dice que este rey será como refugio contra el turbión. Aleluya. Entonces está hablando de algo que viene fuerte, haciéndonos daño. Padre bendito. Será como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad. O sea, alguien que viene a saciar nuestra sed, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Está hablando de cobertura, de protección, algo que te da a ti, que te quita el cansancio. Aleluya. Está hablando de un rey que no solamente es muro de defensa, no solamente es ciudad de refugio, no solamente es arroyo para saciar la sed del cansado. Bendito Dios. ¿Y de quién estará hablando? De Jesús. De Jesús. Aleluya. Esto merece que usted lo aplauda. Isaías estaba diciendo: un día vendrá un rey justo. ¿Sabe por qué rey justo? Porque los reyes en aquellos tiempos no existían cárceles como las nuestras. Las ciudades de refugio eran cárceles que Dios estableció en su santa sabiduría. Dice, serán como prisiones donde solo habían gente que habían cometido delitos. Pero esas gentes, cuando usted llegaba a la ciudad de refugio y la miraba así de largo, usted decía: no, hombre, aquel es gran asesino, aquel es violador, aquel es ladrón, hombre, solamente gente de mala reputación. ¿Y usted cree que los que hemos venido a Cristo tenemos buena reputación? La gente cuando mira aquí, se aparece aquí por el palacio del rey, más si le pusiéramos nosotros la cámara aquí para allá, si no escucharían la predicación. ¿Saben por qué no ponemos cámaras? Con otros lados es que hacen eso. No se las ponemos a ustedes porque a la gente no les interesa oír el mensaje, les interesa ver quiénes están ahí congregándose. Ay, mira vos, allá está aquel el violador, aquel. Mira, allá está aquel que roba carros, mira, ahí está, que sinvergüenza. Mira, ahí está aquel David, mira, y a veces le vende aceite del malo a uno. La gente cuando quiere hablar mal, habla, hermano. Entonces por eso mejor no lo ponemos. Mira, y mira aquel que está allá, no es al que le decían lambada, vos. El Carlitos. Allá está aquel, mira, el gran católico era, y mira lo ahora metido ahí. Y ya voltean a ver al hermano Virgilio. Dios guarde, miren a Walter. Mira vos, el Walter ese, ven, solo con narcos caminaba. Ahí está ahora seguramente sombreándose para que Dios lo perdone. ¿Qué crees? Ya sabemos que gran. Y empieza a hablar la gente. La gente va a ver todo su expediente, todo su historial. La gente va a buscar cómo señalarlo. Para ellos nosotros somos aquí una guarida de asesinos, de violadores, de ladrones, de borrachos, de marihuaneros. Pero eso realmente, eso éramos. Pero estamos en la ciudad de refugio, estamos protegidos, estamos dentro de los límites de la ciudad de protección. Aleluya. Y no digo protección, Santa Bárbara, sino que usted ha venido a Cristo y usted se refugió en Él. Aleluya. Pero si se sale de los límites, hay un diablo esperando vengarse de usted y de mí. Las ciudades de refugio, hermano, yo bendigo a Dios por esto, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento, hermano, todo lo que hay en el Antiguo Testamento, todo señala a Cristo. Donde vayamos en el Antiguo Testamento, por eso publiqué algo en Facebook por un comentario que hizo el hermano Walter, y yo le publiqué porque él describió diciendo: gracia linda, gracia maravillosa, gracia, porque claro, el mensaje del domingo preciosísimo, lo del miércoles maravilloso, lo del viernes también. Entonces decía él: qué linda la gracia de Dios, gracias Señor por tu gracia. Y entonces yo le escribí y le puse: esa gracia bendita, que el que le encuentra es un tesoro maravilloso. Decía Walter en el comentario, decía: cuando uno realmente entiende esta gracia, hombre, ya no le interesan las cosas de la tierra, porque esta gracia es un tesoro. Y entonces yo le escribí: esa gracia estaba dispersa en el Antiguo Testamento como gotas de agua
por todo el Antiguo Testamento, por la ley, los profetas y los salmos, pero que cuando esa agua, usted sabe que cuando en una montaña está empezando a llover, allá simplemente está cayendo un poco de agua, pero luego esa agua se junta con agua de más abajo, con la lluvia de más abajo, con la otra lluvia de más abajo, y cuando esa lluvia se empieza a juntar, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros más abajo, forman un riachuelo, y más abajo forman un río, y más abajo se forma una laguna. Entonces Dios, desde el Génesis 1, desde el Génesis 2, desde el Génesis 3, allí estaba la gracia de Dios, dispersa como lluvia, como rocío, pequeñas gotas que según fue yéndose el tiempo se fueron juntando. Ya Isaías nos describe más profundamente la gracia de Dios, y cuando llega al Nuevo Testamento, esas gotas, millones de gotas de la gracia de Dios se juntan y forman un oasis, y esa gracia en el Nuevo Testamento, escribí yo, tomó cuerpo, se hizo visible. Su nombre es Jesús. ¡Oh, aleluya! Esa es la gracia de Dios, es Jesucristo. Esas ciudades de refugio hablaban de Cristo. Cuando has cometido delito, dice, huye a la ciudad de refugio, que si logras entrar a la ciudad de refugio, el vengador no podrá tocarte. Cuando usted en esta tierra ha cometido un delito, ha cometido un pecado, ha quebrantado la ley de Dios, el juicio de Dios está sobre usted, la venganza viene sobre la vida suya. El diablo lo va a querer despedazar, pero hay una solución. Dios estableció un medio para huir, para escapar. Si llegas a Cristo y te agarras de Él y te escondes en Él, aleluya, no hay nada que te pueda tocar. Oh, bendito sea su nombre. Él es la ciudad de refugio. Por eso pregunté, ¿cuál es su refugio? Oh, Cristo es mi refugio. Tienes que huir a Él, correr a Él. No había otra manera de salvarse. No existía. La única manera era huir a la ciudad de refugio. Por eso es que Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo. No es por Buda, no es por Krishna, no es por Confucio, no es ni siquiera por Alá, no es por Mahoma, a pesar que aquí tenemos un árabe en la iglesia, pero él sabe si está aquí, es porque él ha reconocido que solamente en Cristo hay salvación. Él es la ciudad de refugio, no hay otra. Oh, gloria a Jesús. Este rey justo, ¿o por qué lo llaman rey justo? Porque este rey representa aquellos reyes que de pronto en la antigüedad aparecieron, como Salomón. Salomón, cuando él estuvo caminando correctamente en el reino de Dios, guardando su palabra, sus mandamientos, cuando él recibió sabiduría del cielo para gobernar, Salomón era un tipo de Cristo. Su sabiduría, la forma en solucionar los conflictos. En una ocasión le llevaron, 2 madres fueron a Salomón con un niño. Dice la historia que estas 2 mujeres estaban embarazadas al mismo tiempo y dieron a luz al mismo tiempo. Pero dice que una noche, mientras dormían, una de ellas ahogó su niño. Y al darse cuenta ella que su niño estaba muerto, estaba frío, dice que se levantó en medio de la oscuridad, fue a la cama de la otra mujer, porque eran como prostitutas, eran mujeres de la vida alegre, vivían hasta en el mismo departamento. Dice que la mujer del niño muerto tomó su niño muerto, se lo puso a la mujer que tenía el niño vivo, tomó el niño vivo y se lo trajo con ella. Y cuando amaneció,
la mujer del niño vivo, la madre, descubre que su niño está muerto. Y lo mira y le dice: no, este niño no es mío, este niño es el tuyo. Y la otra decía: no, el vivo es el mío. No, le decía la otra: ese que tienes vos es el mío. Y entonces de pronto le dijo la mujer: bueno, vamos donde el rey. El rey nos va a hacer justicia. Y llegaron donde Salomón. Y Salomón mira el pleito, pregunta: ¿qué pasa, mujeres? Y le dice: es que mire, esta mujer me robó el niño. Ese niño que tiene ella, que está vivo, es mío, y este niño muerto es el de ella. Oh. Y la otra decía: no, el vivo es el mío, el muerto es el de ella. Ay, para saber si no había cómo hacer exámenes de ADN en aquel tiempo. Hoy lo solucionamos con un examen de ADN, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había. Y Salomón seguramente hizo las de Jesús. Se agachó y ratito y se puso a escribir, a buscar solución. Pero recibió la revelación con su sabiduría y dijo: tráiganme una espada, pongan ahí al niño vivo, y yo lo voy a hacer 2 pedazos y le voy a la mitad cada una para que dejen de pelear. Parecía doloroso y fuerte su decisión, pero Salomón dijo: que sea la madre, una verdadera madre, dijo según su corazón, va a preferir su niño en brazos de otra que verlo muerto. Entonces, cuando Salomón dice: pártalo en 2 pedazos y denle la mitad cada una, ¿sabe qué dijo la que lo tenía en los brazos? Sí, dijo: que lo partan, denme la mitad a mí y denle la mitad a ella. Oh, sí, porque no era la madre. Y entonces dijo Salomón: pues pártanlo. Y entonces grita la mamá que tenía el niño muerto en el embarazo, dijo: no, señor rey, no lo mates, dáselo a ella, está bien, ese es el de ella y el muerto es el mío. Pero ella sabía que el muerto no era de ella. Y el niño, dijo entonces Salomón: agarren ese niño y déselo a la que tiene el muerto, porque ella es la mamá de él. Mire cómo lo pudo salir del problema. Eso se llama justicia. Justicia es dar la sentencia correcta con sabiduría y sin equivocarse. Por eso dice que este rey será un rey justo como juez Salomón. Hasta el día de hoy esa decisión es famosa en el mundo. Dicen la decisión salomónica, dice la gente. Jesús o Salomón era una representación de Jesús. La gente, cuando sabía que un rey era justo como Salomón, cuando sabía que tenía un corazón justo, había personas que cometían alguna infracción y corrían donde el rey a buscar ayuda, porque sabía que ese rey era justo y que no iba a condenarles injustamente. Una persona, cuando sabía que el rey era justo como Salomón, corría a buscar en él, en su sabiduría, como estas 2 mujeres. Ahora Jesús, un rey justo, él dice que se convierte como en una ciudad de refugio. Nosotros estudiamos una historia preciosa en Juan 8. La estudiamos el día viernes y hoy la voy a tomar en cuenta en este mensaje. ¿Cuál es tu refugio? ¿En qué te estás refugiando? Todos tenemos problemas, todos de pronto nos equivocamos. Pero hay personas que el refugio de ellos es el alcohol. Yo he escuchado tanta gente que dice: un día se me murió mi mamá, o un día me abandonó mi esposa, y desde entonces me refugié en el alcohol, dice la gente. Hay otros que dicen, esto lo oímos mucho en charlas, lo oímos mucho en testimonios, así como los testimonios que dan en la confraternidad de hombres de negocios, que aunque eso es más negocio que otra cosa. Con esto yo no estoy aprobando lo que ellos hacen, porque hay muchos que son mentirosos. Pero bueno, algunos sacan negocio de eso y por eso cuentan testimonio, pero ahí se escucha mucho eso. Yo, dice, por una gran decepción,
Otro dice, tenía un buen negocio y un día lo perdí por tal cosa y me refugié en las drogas. Hay mujeres que dicen, me refugié en la prostitución. Hay otros que se refugian en el homosexualismo. Hay personas que dicen, yo soy homosexual porque a mí me violaron desde pequeño y me refugié en el homosexualismo. Cada quien tendrá diferentes tipos de refugios. Hay gente que se refugia cuando tiene problemas matrimoniales, se refugia en otra mujer, aunque sabe que está en adulterio o en fornicación, pero se refugia en ella, porque la mujer de la calle parece que escucha más que la de la casa. O por lo menos eso aparenta. Que la gente dice, es que la mujer en la casa no me escucha y la de la calle gran atención me pone. Un día escuchaba una entrevista de unas mujeres, de esas mujeres de los nightclub, que ofrecen servicios por un rato a los clientes que llegan a esos locales. La entrevistaban a la muchacha, a unas de ellas, y le preguntaba a un periodista, ¿qué siente usted de satisfacción en este trabajo? ¿Qué positivo está haciendo usted? ¿Es esto un daño a la sociedad o realmente usted se siente que está haciendo un bien a la sociedad? Por eso a las prostitutas ya no se les llama prostitutas, se les llama trabajadoras sociales. Ella dice, nosotros damos un servicio a la sociedad. Entonces le preguntó el periodista, explíqueme por qué. Dice, porque los hombres que vienen a buscarnos son hombres que tienen problemas en sus hogares, que tienen problemas con su esposa no los satisface, o su esposa no los escucha, o su esposa no habla con ellos. Y dice, hay hombres, dicen ella, dice en la entrevista, que vienen y nos pagan solo por irnos a un cuarto a que escuchemos sus problemas. En la casa tienen una mujer que está viendo novelas, o está donde el vecino chismeando, o simple y sencillamente le dice, te me duele la cabeza y no puedo platicar contigo. Y entonces dice, nosotros le damos el servicio que sus esposas no les dan. O sea, esos hombres van en busca de esas mujeres como un refugio. Pero es un refugio equivocado. Cuando usted está en un problema, en una dificultad, Dios tiene que ser su refugio. Tienes que huir a Él, correr a Él. Por eso este canto dice, a Él correrá el justo y levantado será. Dice un canto, no sé si es el mismo, que dice, torre fuerte es el nombre del Señor. Entonces dice Juan 8, San Juan 8, no me gusta usar mucho el San porque ese San se lo pusieron los católicos. Juan capítulo 8, y aquí realmente dice Juan, ahí no dice San Juan. Dice el verso 1 de Juan 8, y Jesús fue al monte de los olivos, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, mire qué terrible, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Hombre, esto está como lo de Salomón, ¿no? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ellos querían acusar a Jesús de quebrantar la ley. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No me pregunte qué escribía porque no lo sé. La Biblia no lo dice. Y como insistieron en preguntarle, o sea, usted no insiste en preguntarme entonces, se enderezó y les dijo. O sea, quiere decir que le insistieron, le dijeron una vez, otra, Señor, le llamamos adulterando, dinos qué hacemos con ella. Moisés dijo que la apedreáramos. Ellos querían, como ellos habían visto a Jesús hacer muchos actos de bondad. Jesús siempre puso la misericordia por encima de todo. La misericordia, Jesús fue su pilar, su estandarte. Misericordia que los judíos, que los fariseos habían abandonado. Por eso en Mateo 23:23 Jesús los
los recrimina y les dice: oíme, fariseos hipócritas, vosotros, les dice, diezmáis la menta, el eneldo y el comino. ¿Por qué no les dijo que el arroz, que el aceite, las vacas que eran más valiosas? Le puso de ejemplo las cosas más insignificantes. Ustedes diezman hasta lo más insignificante. Son fieles hasta en un topoillo que vendan. Bueno, en otro país no van a entender que es topoillo. Es un helado así que se mete en una bolsita y se congela y no sé cómo lo llaman por allá en otro país. Ustedes diezman hasta hasta la bolsita del snack, del churrito que se come. Pero han olvidado, les dijo, lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. Oiga, les dijo, les daré lo más importante de la ley: misericordia. ¿Qué eran las ciudades de refugio? La misericordia de Dios en medio de un pueblo al que le había dado una ley terrible. Dios dijo: no matarás. Y si matas, te van a matar, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, decía la ley, y diente por diente. Hombre, la cosa estaba difícil. Pero viene Dios y abrió una puerta y dijo: te voy a dar 6 ciudades de refugio. Si tú cometes un crimen, corre, huye, métete en la ciudad y protégete ahí. Hombre, la gracia en medio de una ley tan tremenda. Por eso es que le digo, hermano, ¿quién te puede condenar si Cristo es el que te ha justificado? Si ya Cristo te perdonó, alguien te puede decir que sos asesino, violador, borracho, mentiroso, drogadicto, homosexual, prostituta, y usted dígale: tranquilo, que a mí me borraron el expediente, brother. Dígale: aleluya, denle un aplauso a Cristo. Oh, bendito sea Jesús. Ese hombre o esa persona, mientras estuviera en la ciudad de refugio, no lo podían acusar, no lo podían sentenciar. Ahí estaba hasta que el sumo sacerdote se muriera. Y aquí viene lo sabroso de esto. ¿Alguien sabe cuándo se va a morir Jesús? Deme la fecha y el año. La Biblia dice que Él es sumo sacerdote para siempre. ¡Aleluya! O sea, nuestra vida está asegurada en Cristo para siempre. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria a Jesús! Ese sumo sacerdote que tenemos no se muere. Resucitó para no morir jamás. ¿Se da cuenta que sí estaba hablando de Cristo entonces? Él es nuestro sumo sacerdote. Su vida no puede estar refugiada en el sumo sacerdote que tienen en Roma. Allá estaba refugiado antes el hermano Virgilio, el hermano Javier. Aquel era cantante en el coro y él era monaguillo. Aleluya. Y refugiado en el, ay, no, es que yo, el Santo Padre, y Él nos protege y nos guarda desde allá. No, el Rey justo se llama Jesucristo. Él es el único que te protege. En Él está asegurada nuestra vida. ¡Aleluya! Aquellos se mueren, se hacen viejitos, comienzan a temblar y ya no pueden. Mire, ya un día de esto se cayó el Papa Francisco, ahí lo tuvieron que juntar. Porque ya viejitos, hermanos, se manean y se caen. Pero Jesús no se manea, no se cae, no se enreda. Ese cuento de que el Vía Crucis, que dicen que Jesús cae por primera vez, Jesús cae por segunda vez, yo los invito a leer toda la Biblia, a ver dónde encuentran esas caídas de Jesús. Jesús nunca se cayó, Él estuvo en pie, porque Él es el muro que nos defiende. ¡Aleluya! Gloria a Jesús. Si estás agarrado de esa columna que es Cristo, no se mueve, no tiembla, está firme. Su nombre es para siempre. Esta mujer se la traen a Jesús. Jesús está
ante una mujer sorprendida en pecado, en adulterio. Había quebrantado uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos: no adulterarás. Tenía que morir apedreada. Estaban los escribas, dice, y los fariseos que la traían. ¿Sabe que los fariseos y los escribas llegaron a ser tan bárbaros que le empezaron a poner a la ley a la ley de Dios un montón de cosas más? El el escriba, era el encargado de llevar la redacción, eran los escribanos, eran los secretarios en el tiempo de Jesús. Eran los que llevaban la traducción de las escrituras, los copistas, los que rotulaban, eran los que siempre estaban haciendo esa labor, eran los expertos con el lápiz. Pero llegaron a ser tan bárbaros que así como caminaban las piedras en la bolsa para apedrear a los que pecaban, andaban hasta con libreta en mano y con lápiz, viendo a ver quién, hasta por escrito decían: este pecó. Escribas y fariseos llegaron con la mujer. Quiere decir que escribas y fariseos eran los que querían ajusticiarla. Y entonces Jesús se hacía el que no escuchaba. Pero de pronto le insistieron tanto y él se levantó. Y cuando él se levanta su rostro, le dice a la gente: ¿ustedes quieren apedrear a esta mujer? Porque ha quebrantado la ley, es pecadora. Ok, si alguno de ustedes no ha cometido ningún pecado, si alguno de ustedes nunca ha quebrantado la ley, entonces si hay alguno aquí, pégale la primera pedrada. Y dice la Biblia, dame la cita ahí, dice la Biblia, tírala, pantalla. Dice la Biblia, ponga atención que esto es bien importante. Pasa al otro verso. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté libre, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sigue. Dame el otro verso. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Sigue. Pero ellos, al oír esto de Jesús, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Postrero significa los últimos, eran los más jóvenes. Dice que los primeros que se fueron son los más viejos. Dijimos el viernes que los viejos, hermanos, tenemos una carga encima, o traíamos una, bueno, vamos a decir teníamos, pero bueno, algunos todavía la tienen. Tienen una carga de pecado tan grande, hermano, que yo le aseguro que si le pongo un parlante de esos es chiquito. Dice que los más viejos se fueron primero, porque estos habían transgredido la ley de Dios por cientos de veces. Los más jóvenes estaban más recientes y más nuevos, pero los más viejos dijeron: no, hombre, yo sí es cierto que mirándome a mí, hombre, si yo traigo una carga de pecados, mejor me voy. Y se fueron. Por eso, hermano, es que ese estilo de andar condenando a la gente, solo porque lo veo, andamos como algunos andan como los escribas, con la libreta en la mano, viendo cuando alguien falla, viendo cuando alguien hace cualquier cosa, y son expertos en señalar. No, ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es abrir la puerta del refugio para que entre el que viene cargado, agobiado, y el que lo trae el diablo, que ya lo alcanza para matarlo. Hay que abrirle la puerta. Mire, a esa mujer no venía el diablo, hermano, venían diablos atrás de ella. Era una turba de diablos que la traía y la querían matar. Pero ellos, por el mal corazón que tenían, la trajeron al lugar equivocado. Lugar equivocado para ellos, pero el lugar correcto para la mujer. Esta mujer estaba agradecida que la hubieran llevado a los pies de Jesús, porque Jesús, cuando se endereza, le pregunta a la mujer. Dame la pantalla. Dice: acusados por conciencia salían uno a uno, comenzando los más viejos hasta los últimos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Sigue.
Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? En Deuteronomio 17, dice en el verso 2, Deuteronomio 17, verso 2. Dice: cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y hubiera inclinado a ellos. Ya ves, este era el quebrantamiento del primer mandamiento, ya sea al sol, a la luna o a todo ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa te pareciere que es cierto, que de verdad es cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá solo por un testigo, morirá por 2 o 3. La mano, dice, de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué quiere decir esta ley? Que para matar a alguien, para condenarle, había que tener 2 o 3 testigos de haber quebrantado la ley. Pero dice: cuando este testigo te lo cuente, sea testigo de esto, lo vas a indagar, vas a ver que sea cierto, y si es cierto, lo van a matar a pedradas. Pero dice: el testigo que haya dado el testimonio contra el infractor, el testigo es el primero que va a tener que tirar la primera piedra. ¿Por qué eso? Porque dijo Dios: si le caen 50, 60 piedras de un solo, no se va a saber cuál pedrada le cayó primero. Entonces, que la pedrada primero se la pegue el testigo que la vio. Ajá, ¿qué tal si ese testigo era falso? El testigo sabía que la ley también decía entre los 10 mandamientos: no dirás falso testimonio. Así que entonces ese testigo, si se descubría que era mentira, era el primero que había que matar. Así que el testigo no solo tenía que servir de testigo, sino ser el primero en tirar la primera piedra. Imagínese usted un inocente mirando a los ojos de ese testigo diciéndole: no sea bárbaro, hombre, no mintas, esto no es cierto, por favor, decí la verdad. Y cuando le decían al testigo: vamos, tirarle la primera piedra, estar viendo unos ojos, hermanos, que le decían: soy inocente. Eso fue lo que hicieron con Jesús. A Jesús le pusieron testigos falsos, lo acusaron falsamente. Pero por eso es que ellos, los judíos, les dijo Pilatos: bueno, entonces, ¿por qué no lo juzgan ustedes? ¿Por qué no juzgan a Jesús? Entonces ellos sabían que si juzgaban ellos a Jesús, estaban diciendo falso testimonio. Tenían que morir ellos primero. Ellos sabían que un testigo podía servir de testigo contra él mintiendo contra los romanos, pero no contra un sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote tenía que jurar por el cielo, tenía que jurar de que eso era verdad. Y luego el sumo sacerdote tenía que decirle al testigo: tírale la primera piedra. Y el testigo sabía que era falso, no se le iba a pegar. Por eso es que ellos no quisieron matar a Jesús, sino que se lo tiraron a los romanos. Claro, era un cumplimiento de Dios que Jesús tenía que morir en una cruz y no a pedradas. Ahora, estoy terminando. Y usted dice: bueno, todavía falta media hora. La ley decía que tenían que haber testigos. Jesús sabía que ahí venían los testigos. Y luego, aparte de los testigos, estaban los jueces, que eran los que declaraban la sentencia o la condenación. Entonces Jesús les dice: el que esté libre de pecado. O sea, él no dijo quiénes son los testigos. Pero el que esté libre de pecado, 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 el que es
para que le tiraran la primera piedra. No, él sabía que todos andaban mal. Y Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y ninguno se la tiró. Y entonces Jesús pregunta, mira la pregunta de Jesús, dame la pantalla de nuevo. Por eso es que la Biblia hay que leerla con sabiduría. Dice, no, vamos a San Juan 8. Regreso a San Juan 8. Dice, San Juan 8. Oh, aleluya. ¿Cómo yo no voy a amar a este Cristo tan lindo? San Juan 8. Dice, en el versículo 10. Dice, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mira la pregunta de Jesús: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Por qué no le preguntó primero, ¿dónde están los que te querían matar? No, ¿dónde están los que te acusaban? Porque los acusadores eran los primeros que se necesitaban. ¿Dónde están los que te acusaban? Y luego pregunta, dame la pantalla. ¿Ninguno te condenó? O sea, refiriéndose a los jueces que tenían que dar la sentencia. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Y dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, ninguno, Señor, me condenó. O sea, Jesús, cuando dijo esto de que esté libre de pecado, arroja la primera piedra, se aseguró de retirar los testigos. Y luego los que iban a declarar la sentencia. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Jesús se queda solo con la mujer. Jesús sí estaba libre de pecado. Él sí podía tirar la primera piedra. Pero Jesús no la tiró. ¿Por qué no la tiró? Porque Él dijo, para yo poderte sentenciar, necesito testigos, porque la ley así lo manda. ¿Y dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que acusaban a esta mujer? Ninguno estaba. O sea, esta mujer, sin saber, la trajeron al único lugar de refugio. Ella se refugió en el único que la podía salvar. Jesús removió con su decisión, con su pregunta, removió a los testigos y removió a los acusadores. No habiendo testigos, no hay acusación. Y si no hay acusación, no hay muerte. Por eso es que el ser humano, usted y yo, necesitamos una ciudad de refugio. Nosotros necesitamos a Cristo, porque cuando venimos a la cruz de Cristo, a través de su sangre, de su sacrificio, Él removió todo lo que nos acusaba y lo que nos sentenciaba. Y si removió eso, estamos libres de la muerte. ¡Aleluya! ¡Oh, gracias, Jesús! Oh, bendito Dios. Romanos 6 dice: verso 15, dice, ¿qué pues? Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice que somos esclavos de aquel a quien nos sometemos. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero hoy hemos sido liberados, así como aquella mujer fue liberada de la ley que la quería matar. Pero Jesús le dijo a la mujer: mujer, ninguno te condenó, yo tampoco te condeno. Vete, le dijo, pero no peques más. O sea, no vuelvas al pecado, porque si vuelves, te van a encontrar esos que te acusaban. Es más, te van a andar con la libreta detrás de ti, esperando que vuelvas a meterte con alguien, y no te van a volver a traer a mí, porque saben que yo te voy a salvar. Allá nomás te van a liquidar,
Por eso es que, hermano, si usted ya está en Cristo, en la ciudad refugio, si usted ya está agarrado de Cristo, que es su refugio, no se separe de Él. No se vuelva a ir allá al mundo, no se salga del límite de la raya, porque si lo encuentra el vengador, lo mata. No le va a dar chance de que regrese. No, seguro el diablo le va a decir a usted: dame chancecito, déjame entrar otra vez. No, hombre, si sabe que si se le mete no lo puede tocar. Pero si usted se sale del refugio, entonces dice Romanos 8:34. Romanos 8:34. Aquí terminamos. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te podrá condenar? ¿Quién nos puede condenar? Dice el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Verso 31 de Romanos 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Dios es el que los justifica. Esa mujer se encontró con un enorme refugio, y entonces ella encontró en Cristo la esperanza, y le dijo a Jesús: ¿quién te condenó? ¿Dónde están los que te acusaban? Nadie, Señor. Bueno, ni yo te condeno, estás libre. Si usted, hermano, amigo, gente que me ve en televisión, has cometido cualquier infracción de la ley de Dios, está bajo juicio de Dios. Hay una sentencia lista para ti. Hay muchos testigos que el día final van a salir en un expediente de todo lo que hay contra ti. Pero si vienes a Cristo, si vienes a Cristo como esta mujer ni siquiera vino sola, la trajeron. Pero ella, aunque la trajeron, no vino sola. Ella fue beneficiada con haberse encontrado con Cristo. Yo no sé si usted lo vino a buscar o si usted lo trajeron también. Yo no sé si vino a la iglesia porque venía desesperado por alguna otra cosa, porque hay gente que no venía buscando la salvación, venía buscando hasta una mujer, una novia, un novio, qué sé yo, cualquier cosa. Pero logró llegar a la ciudad de refugio, logró llegar a este lugar, logró llegar a Cristo. Si se agarró de Él, Cristo removió en la mujer adúltera testigos y jueces. Si usted viene a Cristo, Él remueve todo el expediente contra usted, lo cierra, lo agarra y lo rompe. Y dice la Biblia que lo lanza al fondo de la mar. Y nunca más, dice, me vuelvo a acordar de tus pecados. Cuando llegue el diablo y le diga a Dios: óyeme, pero ese es sinvergüenza, es ladrón, es mentiroso, es estafador. Y le dice Dios: espérame, voy a ver el expediente. ¿Cómo dices que se llama? Se llama Selvin Díaz. Allá en la entrada predica ese mentiroso. Ah, dice Dios, déjame a ver el expediente Selvin Díaz. No, hombre, qué raro. Como que le quitaron la mitad, dice. Aquí no me aparecen todas las maldades que hizo. Aquí solo están las cosas que está haciendo hoy. Me borraron el expediente, hermano. Lo removieron. Y si buscan el suyo, no va a aparecer. Y si no, le dice el diablo: es que no te vas a acordar, aunque no esté escrito, pero tú eres Dios y tú te puedes acordar. Y dice Dios: qué raro, no me acuerdo. Porque dijo: nunca más me vuelvo a acordar de tus pecados. Hombre lindo es Jesús. Póngase de pie. Aleluya. Él es nuestro refugio. No voy a cambiarlo por nada, ni me voy a salir de la circunferencia de esa ciudad. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta bendita y preciosa noche. Gracias, Señor, porque en ti encontramos un refugio. Tú eres nuestro refugio. En otro tiempo nos refugiamos en drogas, otros se refugiaron en alcohol, otros nos refugiamos, Señor, en sexo ilícito.
Quizás nos refugiamos en amantes. Quizás algunos en el robo, en la mentira, en el odio. Hay gente que se refugia en el odio, en el rencor. Hay gente que se refugia en muchos tipos de refugios. Pero hay un solo refugio seguro. Ese se llama Jesucristo. Señor, nosotros somos como la mujer adúltera. Quizás venimos a tus pies sin andarte buscando. Señor, que es verdad que no te andaba buscando, Señor. Así como aquella mujer adúltera no te andaba buscando, pero las circunstancias le empujaron hacia el más lindo de los refugios. Yo le doy gracias que aquellos policías que me capturaron en aquella país de Costa Rica y me llevaron a la prisión, porque ahí me voy a encontrar contigo, Señor. Y encontré el más bello de los refugios. Así como esta mujer adúltera, quizás ella se refugiaba en el adulterio por necesidad, o quizás por placer, o quizás hasta por obligación. Señor, pero ella encontró el refugio perfecto. No la pudieron ver llevada a un lugar mejor, la llevaron al lugar más indicado, y ella no desaprovechó la oportunidad. Nosotros igualmente venimos agobiados, abatidos, cargados. Quizás no hallábamos para dónde correr. Algunos quizás hasta pensamos en el suicidio. Pero nos encontramos con un Cristo maravilloso, con un Jesús que no vino a acusarnos, sino a salvarnos, que vino a remover lo que nos acusaba, lo que nos condenaba. Y hoy mi historia es diferente, porque mi historia comenzó de nuevo cuando vine a Cristo. Tú removiste el expediente de mis maldades. Hoy ahora soy libre. ¿Quién me acusará? Hermano, dígale: Señor, gracias porque limpiaste mi expediente. Todo lo que atrás hice, ya tú no lo recuerdas, porque hoy estoy en el lugar de refugio. Aquí el vengador no me alcanza. Amigo que estás aquí, o amigo que me ves por televisión, hoy puedes venir a Cristo. Él es tu refugio. Él es mi refugio. Solo ven a Él y dile: Señor, hay miles de cosas que me acusan, hay miles de cosas que me condenan. Si yo me presentara delante del juez en el día final, oh Señor, hay un expediente grande que me incrimina, soy culpable. Eso van a decir en el juicio final. Pero Señor, yo quiero venir a ti a esta hora y presentarme delante de ti y decirte: Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor, y remueve todo lo que me acusa. Remueve todo lo que me condena. Gracias, Jesús. No tengo cómo pagarte por tu perdón. Por eso quiero ser tu esclavo. Quiero permanecer en esa ciudad. Quiero permanecer en ti. Y que nunca diga que añoro lo de afuera de esa ciudad, porque quiero quedarme dentro de ella, porque ahí estoy seguro. Como dice el Salmo 91, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios invencible. Tú eres mi refugio, tú eres mi escudo. En ti estoy seguro, y si estoy en ti, ¿quién podrá acusarme? Gracias, Jesús, por perdonarme. Amén y amén.
Que Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Yo sé que hoy ha habido gente que le ha dado su corazón a Cristo.